Adelante, defensa, con su argumento, por favor. Con su venia, su señoría. Esta defensa solicita se califique de ilegal la detención. Esto por haberse realizado en contravención con los artículos 14, 16 y 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 146, 251 y 266 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a las siguientes consideraciones lógico-jurídicos. Esto es así, pues el artículo 16 constitucional establece que ninguna persona puede ser detenida sin una orden judicial, salvo en los casos de flagrancia. Por su parte, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que existe flagrancia únicamente cuando la persona es sorprendida cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido exista persecución material o señalamiento directo acompañado de datos objetivos que hagan presumir su participación. En el caso concreto, el imputado no fue sorprendido cometiendo delito alguno, no existía una persecución previa. El señalamiento que refiere el agente del Ministerio Público, no hay un dato objetivo real de que la persona lo haya señalado. Asimismo, de su narrativa vierte que vieron pasar un Jetta. No dicen en qué momento se detiene, en qué momento les pide el auxilio, solamente dice que lo vieron pasar y que esa persona ya estaba refiriendo que venía un carro atrás, blanco, y da las características hasta el número de placa. ¿Cómo es posible que esa persona que va conduciendo el Jetta haya visto hasta el número de placa por su espejo retrovisor o qué? O sea, ahora, la detención deriva de una revisión rutinaria, realmente. Asimismo, el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales sí habla de que un oficial puede revisar un carro. Sin embargo, en este caso no se establece que mi representado les haya permitido el acceso a revisar su vehículo. Él se detiene cuando le marcan el alto, sale del vehículo y permite una revisión en su cuerpo, pero no así en el vehículo. Ahora, se habla de la expertise del oficial al percatarse y ver que la plaquita estaba alterada. Su señoría, en primera instancia la detención es ilegal desde el inicio en el que le marcan el alto, pues de conformidad con el artículo 16 no pudo haber sido molestado. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que toda intervención policial debe estar precedida por una sospecha razonable y objetiva, no subjetiva, debe de ser verificable. Resulta aplicable el registro digital 2010-961, que habla del control provisional preventivo, los parámetros a seguir por los elementos de la policía. Asimismo, el registro digital 20-146-89, que habla igual del control provisional preventivo, pero la sospecha razonable que justifique su práctica debe estar sustentada en elementos objetivos y no en la mera apreciación subjetiva del agente policial. Así también, el registro digital 2008-643 habla de la libertad de la persona, el estatus constitucional de su restricción provisional. De dichos criterios se desprende que no basta una revisión rutinaria, sino que deben de existir un dato objetivo. La justificación individualizada en el caso es que no existen datos objetivos previos, no existe una conducta sospechosa. Esto es así, pues los agentes de la policía que lo detienen manifiestan que desde lejos igual ellos vieron las placas que coincidían con el carro que le describió la persona que supuestamente lo señaló. Por lo tanto, la intervención policial fue arbitraria desde su origen. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la legalidad de la detención debe analizarse con base en los criterios previos al acto de intervención. En el presente asunto, los elementos de la policía, después de haberlo detenido de manera ilegal y revisar el vehículo detalladamente, a fondo, sin que haya una autorización por parte de mi representado, se dan cuenta de que el carro tenía reporte de robo, después de revisar hasta por la parte de abajo. En ese sentido, esa revisión determinó que el carro era robado, por lo que no se da la flagrancia con anterioridad a esa revisión. Es decir, la detención fue ilegal y de esa detención se deriva que descubren que el carro era robado, por lo que si la detención ser ilegal, toda prueba que vaya con posterioridad también debe de calificarse como ilegal. La detención no puede validarse con los elementos
obtenidos a partir de los actos de investigación posteriores. La autoridad debe realizar una intervención justificada. En este caso no fue así. La petición de la defensa, señoría, es que se declare de ilegal la detención del imputado y se ordene su inmediata libertad. Es cuanto. Ahora sí, licenciada Cintia, en ese sentido y respecto del debate que dio la defensa, por favor. Sí, señoría, contrario a lo que manifiesta la defensa, con respecto a lo que manifiesta, pues no se toma en consideración, toda vez que pues estos agentes precisamente se encuentran bajo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo cual es, inclusive hay una tesis que se menciona en el cual pues efectivamente estos agentes están justificada su actuación, toda vez, su señoría, pues que se encuentra inclusive justificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo la tesis 2010-961 de la primera sala, en donde efectivamente pues establece los parámetros a seguir por los elementos de la policía, control provisional preventivo, toda vez que pues estos agentes policíacos precisamente están con el fin de salvaguardar la integridad y la vida y la sociedad, asimismo pues para la prevención de delito. Por eso está justificado pues su actuar de estos agentes aprensores. Esta representación social pues solicita en base a ello que se ratifique legal la detención del señor Alexis Villanueva Reyes. ¿Sería cuánto? Gracias. Licenciada Ana Patricia, ¿alguna manifestación del debate de la defensa? No, su señora, ninguna. Para cerrar el debate, licenciado, la dúplica de las manifestaciones. Sí, señoría, pues la detención fue en contraveniencia de lo que establece el artículo 16 constitucional. No puede ser molestado en su libertad, no le pueden detener. Es cuanto. Gracias. Licenciada, previo a resolver, solo tengo una aclaración en torno al informe policial homologado que nos menciona. Nos habló que los agentes de la policía visualizan el Jetta blanco, citado por usted, y que además de ello, también tengo aquí en nota que mencionaron la persona que estaba haciendo ese reporte, ¿es correcto? Es correcto, dieron las características en primera instancia de la persona que les hacía este reporte. ¿Y dieron nombre de la persona que hizo el reporte? No, su señoría, mencionan que precisamente pues como no quiso realizar un acta de entrevista, pues fue nada más en el momento en el que iba circulando, les hace este reporte y es los únicos datos con los que cuentan los agentes. Gracias, licenciada. Bien, cierro el debate en torno a la petición que ha realizado la agente del Ministerio Público para ello resolver este primer momento en torno a lo que es el control de la detención. Esto es verificar si los agentes de la policía que llevaron a cabo esta restricción a su libertad lo hicieron cumpliendo cada una de las reglas que para ese propósito establece tanto el Código Nacional, la Constitución y, por supuesto, las diversas directrices que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado en torno a esta actividad que desempeñan los agentes de la policía. Esto es importante porque, si bien, como lo refiere la agente del Ministerio Público y que generalmente siempre comparto esta opinión en razón de cuál debiera ser la actividad que nosotros como jueces debiéramos aplaudir en los agentes de la policía, pues sin duda alguna toda participación en donde se hable de la investigación de conductas delictivas. Ello porque es claro que una de las grandes necesidades actuales que tiene de manera particular el Estado de Morelos implica necesariamente que la actividad de los policías se refuerce y que esa actividad que desempeñan, por supuesto, sea de mayor calidad para efecto de poder establecer de nueva cuenta un plan de seguridad para todo lo que es el Estado de Morelos. Ello porque así viene en la directriz del artículo 21 constitucional, pero además también en esta ley general que regula las actividades de los policías, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde como principal propósito de las autoridades de seguridad justo está esto, es investigar, prevenir, participar, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la prevención del delito. Sin embargo, también para efecto de evitar que las autoridades de seguridad hagan un uso excesivo de esta actividad que he mencionado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha detallado dentro de todo lo que son el análisis a un tema que aquí fue citado tanto por la agente del Ministerio Público como por la defensa, y que tiene que ver justo con este control provisional preventivo,
¿Qué implica ello? Y la Corte ha dicho que justo el tema relacionado a las detenciones debe partir de un supuesto, de una sospecha razonable, dice la ley, y que la sospecha que tienen los agentes de la policía para restringir la libertad de otra persona sea corroborada con elementos objetivos y no simples apreciaciones subjetivas que hacen los agentes de la policía. Ello a razón justamente de este registro digital que ha mencionado la defensa y que por supuesto tiene que ver con estas actividades de los policías. Es una tesis aislada, sí, pero es un criterio que nos orienta para efecto de saber cuál es la temática que deben seguir los agentes de la policía. Este registro que se ha mencionado, 2014-689, donde inclusive, como vuelvo a repetir, lo que se le exige a los agentes de la policía son elementos objetivos y no partir de circunstancias subjetivas. Vamos al caso concreto. Aquí hemos escuchado claramente cómo es que los policías refieren que para llevar a cabo este alto momentáneo en la libertad del señor Alexis, lo que tuvieron como conocimiento anticipado a ello es prácticamente una denuncia anónima. Por decirlo así, porque la persona que insiste en ellos les hizo el requerimiento de auxilio, pues no quiso proporcionar una entrevista. Podríamos pensar que es válido que en el caso concreto no se dé las entrevistas y no sea un requisito indispensable, sí. Sin embargo, atendiendo a las particularidades del asunto, uno de los puntos que deben cumplir los agentes de la policía en tratándose de este tipo de situaciones, porque el denunciante lo que refería es que, al parecer, un vehículo automotor con ciertas características, con un número de placa, venía generando una persecución al multicitado Jetta. Me parece que sí era importante, que sí era esencial que los agentes de la policía cumplieran, además de esto, con lo que prevé el artículo 132. Y esto es que tuvieran una entrevista de la persona que estaba haciendo esa aseveración para que en su defecto, al contar con un dato importante en torno a esta afirmación que se hacía, pudiera generarse también el principio de contradicción. Sin embargo, bueno, no fue así. Mencionan los agentes de la policía que una vez que ubican el vehículo automotor en el que venía a bordo el señor Alexis, le solicitan este alto. Y voy a volver a repetir, el ciudadano que iba en este vehículo automotor atendió el requerimiento de la autoridad, facilitando con ello, por supuesto, la actividad policíaca de los mismos, llevando a cabo la detención de su vehículo automotor para efecto de que se procediera a llevar a cabo la revisión según se aprecia de lo que dijo la agente del Ministerio Público del señor Alexis. Y refieren los agentes de la policía que no encontraron nada. Luego entonces vamos a ver si la razón que los agentes de la policía aducen para seguir al siguiente nivel de contacto, el primero es válido en mi opinión, porque bueno, a ver señor, párese, vamos a hacerle una revisión, la atención que tuvo el ciudadano fue adecuada. Ahora, ¿cuál es la razón por la que los agentes de la policía aumentaron este control provisional preventivo para pasar a una segunda fase de no solo inspeccionar de forma física al conductor del vehículo automotor, sino de revisar todos esos datos e información de lo que son los medios de identificación de un vehículo automotor? ¿Y qué dice el policía? Dice que en su opinión, esa multicitada placa tenía alteraciones, que porque al parecer una de las placas de identificación del vehículo automotor parecía como que estaba, dicen los agentes de la policía, que estaba alterada porque tenía huellas de pulición o pulimiento. Él trata de justificar, el agente de la policía, que es en razón de esa capacitación constante que tienen y que bueno, se agradece que a los policías se les capacite. El tema aquí es que me parece que la calidad de policía no le daba la oportunidad para hacer una manifestación
en ese sentido e inclusive pasar el reporte de los números de identificación para poder tener la información en torno al reporte de robo. Insisto, debemos preguntarnos como ciudadanos cuál fue la razón que se tuvo para llevar a ese segundo nivel de contacto. En mi opinión, para que el policía haya aterrizado en esa afirmación, es porque no solo había ya inspeccionado al conductor, sino que también ya había generado actos de investigación en el vehículo automotor. Y en el caso concreto me parece que las razones que expone de ninguna manera son válidas para efecto no solo de hacer un alto en la libertad de una persona, sino ya proceder a la restricción permanente, cuando menos, de esa libertad, porque el hecho de haberlo detenido en ese momento ya implicaba que el señor no tuviera opción de tomar la decisión de poder realizar alguna otra actividad. En virtud de ello, considero que, miren, uno, no hay entrevista del multicitado conductor del vehículo Jetta. Dos, la razón que expresan los policías de haber visualizado esta placa con huellas de pulimiento o pulición, finalmente tampoco son precisadas de forma adecuada, porque insisto que no debieron haber aumentado el nivel de contacto o de control provisional preventivo, porque se estaba teniendo la colaboración de la persona que conducía ese vehículo automotor. Y tres, que de pronto puede también operar como una de las formas para sostener como inválido que se pudiera estar en la actualización de un hecho delictivo flagrante, que en el caso concreto son estas razones las que he mencionado, que me permiten no tener por actualizada, cuando menos, que el acto de molestia que se generó por parte de los agentes de la policía al momento de llevar a cabo la detención estuviese justificado con elementos objetivos, como lo establece esta tesis, y por supuesto los parámetros de actividad de los agentes de la policía. En consecuencia de lo anterior, no voy a ratificar la detención que en su caso fue calificada por parte de la agente del Ministerio Público, y como consecuencia de no ratificar la ilegalidad de la legalidad de la detención, voy a proceder a calificarla de ilegal, como consecuencia ordenando la libertad de Alexis Villanueva Reyes en torno a esta circunstancia. Y por otro, gires el oficio de libertad al centro penitenciario para que proceda en consecuencia. Gracias. Si no hay ninguna otra petición, a su disposición queda, por supuesto, el contenido del registro de la audiencia y también de cada una de las diligencias que aquí se llevaron a cabo.